Jesús está aquí. Jesús está aquí. Está aquí. Está aquí. Mora en este lugar. Mora en este lugar. Santo es. Santo es. Santo es. Santo es. Señor. Aleluya. Al que vive y reina. Tú estás aquí, Señor. Mira nuestros corazones, Señor. Tu espíritu, Señor, Se moverá. se moverá, Se moverá. se moverá. Todo lo que hay en ti Todo lo que hay en ti fluirá. fluirá, fluirá. Junto al cielo cantamos hoy con los santos y ancianos en adoración sin cesar día y noche alaban a Dios. Le cantaremos por siempre, Santo, Santo, Santo Dios, poderoso, vencedor. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre en su trono está, reina en gloria, Santo, Santo Santo Señor. Nos llama con amor. Cerca está. Cerca Cerca está. cerca Tu voluntad en mí. tu voluntad en mí. Cumplirás. Cumplirás. Junto al cielo cantamos hoy con los santos y ancianos en adoración sin cesar día y noche alaban a Dios. Le cantaremos por siempre, Santo, Santo, Santo Dios, poderoso, vencedor. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre en su trono está, reina en gloria, Santo, Santo Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes que ofrecen primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya, perfecto para siempre, Señor. Sí, Señor, nos convenía. El velo rasga, la puerta abre, hoy puedo ver su gloria. Me Y postro ante el trono del trono de Dios. de Dios. Alábale, el velo rasgó, El velo rasga, la puerta abrió. la puerta Hoy puedo ver hoy puedo ver su gloria su gloria. y me postro ante el trono. Del trono de Dios. El velo rasgó, la puerta abrió, hoy
Santo Dios, poderoso, vencedor. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre en su trono está, reina en gloria. Santo, Santo Dios. Capela, santo. Santo, Santo Dios. Poderoso. Poderoso, vencedor. Sí, Señor. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre en su trono está, reina en gloria. ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre en su trono está, reina en gloria. ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre en su trono está, reina en gloria. Santo, Santo Al que vive y reina, al Señor de señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, al Cordero de Dios, aquel sacerdote, el sumo sacerdote que nos convenía. A Él es la alabanza, a Él es la adoración. Muy bien, buenos días. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien por allá, por atrás? ¿Está todo bien? Muy bien. Hermanos, es un privilegio estar con ustedes en este día, sobre todo para compartir la palabra. Realmente yo soy muy bendecido el traer la palabra y que, bueno, Dios hable a nuestros corazones, a todos nosotros, me incluyo, hermanos. ¿Está bien? Muy bien. Yo les pediría que abran sus Biblias, por favor, en la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a abrir el capítulo 2 de Filipenses. Es muy importante que tengamos nuestras Biblias y bueno, la leamos, hermanos, aunque sea aquí, la leamos. ¿Está bien? Bueno, vamos a leer de los versículos 1 al 18 de corrido del capítulo 2. ¿Está bien? Y síganme, por favor, síganme con la lectura. Es muy importante que lo hagamos, porque vamos a ver todo el contexto de lo que vamos a hablar en este día. ¿Ya? Capítulo 2, desde el 1 al 18 vamos a leer. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes, y asimismo gozaos y regocijaos también conmigo, vosotros conmigo. Eso es. En realidad, hermanos, este capítulo 2, desde el versículo 1 al 11, está el contexto de lo que vamos a hablar ahora. Nos concentraremos hoy, fíjense, en un solo versículo, y está y es el versículo 12. El versículo 12. Vayan enfocando sus ojos al versículo 12. Ya. En el versículo 1, fíjense que hemos leído, aquí Pablo empieza a abordar el problema que tenían los hermanos de Filipos de esa época. Ya había en realidad ahí una rivalidad entre dos hermanas. Ya eso nosotros lo podemos ver en Filipenses, más adelante en el capítulo 4 de Filipenses, ¿no? Y estas hermanas se llamaban Evodia y Síntique. Estas hermanas, dice Pablo, que eran pilares en la iglesia. Eran pilares en la iglesia. Dice que ellas combatieron juntamente con el apóstol Pablo. Ya dice, combatieron en el evangelio. Realmente eran hermanas importantes. Al parecer había división entre ellas, entre estas dos hermanas. Era algo interno. Esto mostraba una falta de unidad. Mostraba también una falta de humildad. Y también mostraba, hermanos, una falta de obediencia. Y el apóstol Pablo afronta de lleno a este conflicto. No lo deja pasar. ¿Ya? Entonces Pablo, viendo que hay este conflicto de no tener un mismo sentir, o podemos decir de falta de obediencia y falta de humildad entre los hermanos en la iglesia de Filipos, les comienza a exhortar, ¿ya? Y les dice lo que ellos poseían. En el versículo 1, ahí empieza a hablarle, y le dice lo que estos hermanos poseían, lo que estos hermanos tenían. Y podemos ver ahí, como les digo, el versículo 1, y ahí hay varios sí, ¿no es cierto? Si hay alguna consolación, si hay algún consuelo de amor, varios sí. Al poner Pablo esto sí, no es que esté dudando de estos hermanos, ¿está bien? No es que esté dudando. Entonces, lo que Pablo en realidad les está diciendo es que esto sí no es sinónimo de duda, otra vez, no es sinónimo de duda que Pablo tenía. No son sí condicionales, no son sí condicionales, sino más bien estos sí eran utilizados para enfatizar lo que estos hermanos poseían. Eso es, enfatizaba lo que estos hermanos tenían, ¿ya? Así como yo puedo decir, los hermanos de la iglesia, tienen
oran mucho, tienen mucha misericordia. De esa forma Pablo les empieza a alentar a los hermanos, ¿ya? Y les empieza a hablar. Era una forma, como les digo, de alentarlos. Lo que les está diciendo en realidad era, ya que hay en ustedes, les decía, ya que hay en ustedes alguna consolación en Cristo, les decía, ya que hay en ustedes. Fíjense la diferencia que es, ¿no? Ya que hay en ustedes. Ya que hay en ustedes consuelo de amor, les decía. Ya que hay en ustedes, les decía, comunión del Espíritu. ¿Ya? Les dice, ya que hay en ustedes afecto entrañable. Entonces, cuando leamos esto, ya nos vamos a dar cuenta a qué se refería Pablo, cómo empieza a abordarle a los hermanos en este problema que tenían. Les empieza a alentar, ¿ya? Y les dice, ya que hay en ustedes misericordia. Les dice el apóstol Pablo, completen mi gozo. En otras palabras, les dice, miren lo que nos habla esta versión de la NTV. Fíjense, a mí me gusta mucho esta versión porque en este pasaje, porque dice, entonces, les dice Pablo, entonces háganme verdaderamente feliz. ¿Ya? Les dice, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Les dice, amándose unos a otros y trabajando juntos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. ¿Se dan cuenta? La forma de exhortar de Pablo, cómo entra, es interesante, es muy, muy interesante. El versículo 3, ahí en sus Biblias, nos dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El versículo 4 nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ya? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que si tenemos que hacer algo en la iglesia, no lo hagamos por contienda. Nos dice, antes sean humildes. Nos dice que hagamos las cosas con humildad, pero además que consideremos a nuestros hermanos como superiores, dice, a nosotros mismos. Nos dice que no miremos solamente nuestro propio interés, sino nos dice que nos interesemos por los demás. ¿Está bien? Entonces, todo esto, hermanos, es cómo nosotros tenemos que conducirnos en la iglesia. Esto es cómo tenemos que servir en la iglesia, para que no haya entre nosotros división, como estaba pasando ahí con los hermanos de Filipos. Entonces, y miren, hermanos, lo que pasa es que después de que hay una división, casi siempre, hermanos, hay murmuración. Y eso es lo que Pablo quería evitar, que haya murmuración. Después nos dice, como hemos leído, ¿no es cierto?, que no haya murmuración entre nosotros. Entonces, luego el apóstol, como cerrando esta exhortación, fíjense, como cerrando esta exhortación, él dice, tengan el sentir que tuvo Cristo y les da el ejemplo, hermanos, más grande de humildad. Es tremendo. ¿Ya? Es el ejemplo que desconcierta, hermanos, al mundo entero. Desconcierta al mundo entero cuando se habla de humildad. Realmente desconcierta. Es tremendo esto, hermanos. Cuando se habla de humildad, como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo, pues, hermanos, realmente desconcierta y no pueden comprender lo que es esto. Alguien le preguntó a una persona judía y le dice, ¿por qué ustedes no creen que Jesús es el Cristo prometido, es el Mesías? Y hermano, la respuesta de esta persona, sin titubear y rápidamente, contestó y le dijo, porque Él murió.
Fíjense su respuesta. Porque Él murió. Hermanos, la verdad es que no pueden comprender que el Señor Jesucristo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte para salvarnos. No pueden comprender. Hermanos, la palabra de la cruz es locura, es locura. Y hermanos, la verdad es que esto desconcierta a aquel que no cree, Es locura, hermanos, la verdad, la palabra de la cruz, aquel que no cree. Es locura. Hermanos, los religiosos de esa época, la verdad que se preocuparon y se empecinaron, hermanos, en querer hacer creer que el Señor Jesús no resucitó. Pero, queridos, Él resucitó. Él resucitó y está vivo. Y lo hemos alabado aquí en este día. Lo hemos adorado. Y Él está aquí. Porque Él resucitó. Y porque nosotros tenemos un testimonio en el corazón. Cada uno de nosotros, cuando creemos, hay testimonio. Nosotros no hablamos lo que no sabemos. Hablamos lo que sabemos porque Él está vivo y está en cada uno de los que creemos. Amén, queridos. Él resucitó. ¿Saben qué? Y dice la palabra que fue exaltado hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre dice que se doble toda rodilla. Toda rodilla. Entonces Pablo les da el ejemplo de humildad y obediencia más glorioso que una persona pueda conocer. Y no es conocer, hermanos, intelectualmente, sino, queridos, que podemos hablar de una revelación en el corazón a todo aquel que cree. Eso es. Podemos decir que la obediencia a Cristo no es quererlo imitar externamente. No es eso. Es más bien una obra de Dios por el Espíritu Santo en el interior de aquel que cree en Cristo. Es una revelación, hermanos. Es Cristo formándose en la vida de cada uno de nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, decía Pablo. Eso es lo que Pablo decía, hermanos. Para que Cristo decía también, para que Cristo sea formado en ustedes. Hasta llegar, también decía, a la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, hermanos, es que Cristo sea encarnado en la vida de cada creyente. Eso es. Que Cristo sea encarnado en cada uno de nosotros. Hermanos, ahora después de haber hecho esta introducción, digámoslo así, entremos al versículo 12, que es ahí donde nos vamos a enfocar en este día, en el versículo 12. Y el primer punto que vamos a ver acá es precisamente obedeciendo en la presencia de Dios. Como les decía al principio, todo lo que hemos visto antes, hasta aquí, es un contexto de lo que vamos a hablar ahora. ¿Está bien? Por eso he querido leer todo lo anterior y lo que pasa después de este versículo. Pero lo que pasa después lo vamos a ver, Dios mediante, en otra ocasión. Ahora, como les decía, el punto 1 es obedeciendo en la presencia de Dios. Y aquí Pablo, fíjense, no entra pues a exhortarles agresivamente, como ya hemos visto también en el versículo 1, ¿no es cierto? Aquí no les dice, a ver, ¿qué pasa con ustedes? Hermanos de Filipos, ¿qué pasa? No les dice, ya han escuchado lo que Cristo hizo por ustedes y siguen ahí con problemas.
No, realmente lo que les dice, hermanos, es impresionante. Ya hemos visto su introducción, cómo Pablo les quería hablar y les dice lo que ellos poseían. No, Él expresa el amor que les tiene. Les dice, por tanto, amados míos. Amados míos. No le dice solamente amados, sino míos. Fíjense, qué tremendo el corazón de pastor que realmente tenía el apóstol Pablo. Le dice, amados míos. ¿No? Realmente Pablo sabía cómo vivía esta iglesia y las dificultades que ellos tenían. Fíjense, hermanos, la base para una exhortación es el amor, definitivamente. La base para cualquier exhortación es el amor, es saber alentar. ¿Está bien? Y eso es lo que Pablo hizo. ¿Ya? Entonces, les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, les dice. Pablo les dice, ustedes, hermanos, siempre han sido obedientes cuando yo estaba con ustedes. En otras palabras, les está diciendo. Pero ahora que ya no estoy con ustedes, les dice, sean mucho más obedientes todavía. Sean más obedientes que cuando yo estaba con ustedes, les dice. Sean mucho más obedientes, no solamente en mi presencia, sino realmente háganlo en mi ausencia. ¿Ya? Entonces, y hermanos, la verdad es que no es lo mismo para un padre que sus hijos se comporten muy bien cuando él está presente, ¿verdad? No es lo mismo que cuando él no lo está. Entonces, cuando un padre o una madre sabe que sus hijos están comportándose, están teniendo un comportamiento muy bien sin que sus padres estén presentes, esto sí, hermanos, trae mucha satisfacción, ¿verdad? En el corazón de esos padres. Eso es lo que pasa. Y Pablo les dice esto a ellos. Les dice, ahora que yo no estoy, ustedes demuestren que son obedientes. Entonces, la verdad es que a nosotros sí que nos gusta, hermanos, desobedecer. Nos gusta. Eso está en nuestros genes, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza, lamentablemente. Sobre todo cuando no nos están viendo. Y la muestra está, queridos, cuando estamos frente de un semáforo, ¿no? Cuando está en rojo. Todos nosotros sabemos esto. Entonces, si el semáforo está en rojo y no hay auto cerca, nos pasamos, pues, ¿verdad? Nos pasamos. Pero si esto pasa, cuando un policía de tránsito está ahí, eso cambia las cosas, ¿no es cierto? Cambia las cosas. Y a eso nosotros llamamos, la verdad, el poder de la presencia, ¿no? O el poder, la influencia de la presencia también le llamamos. La influencia, lo que tiene la presencia, como hemos hablado de los padres, ¿no es cierto? Entonces, y al respecto, Pablo les escribe pues también, fíjense, les escribe también a los hermanos de Éfeso. Y les dice, no sirviendo al ojo. Les dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. ¿Está bien? Y también les dice a los colosenses lo mismo. Les dice, siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, dice, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Es la forma
Es la forma en que nosotros caminamos delante de los hombres, ¿no es cierto? Saben, queridos, es bueno tener hermanos cerca de nosotros, que nos observen, que nos vean, ¿no es cierto? Que nos ayuden a obedecer. Es bueno tenerlos, que nos estén mirando. Y yo no sé si tú tienes un hermano que te esté viendo, si estás obedeciendo o si no estás obedeciendo. Pero sobre todo, tenemos que tener en cuenta que Dios, hermanos, sí está presente. Él siempre nos está viendo. Eliseo decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Hermanos, qué tremendo es esto, ¿verdad? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y el ejemplo de obediencia, hermanos, de Cristo, es lo que siempre tiene que estar presente en nosotros, para que, hermanos, esto nos lleve a la obediencia. Esto nos lleve a la obediencia. Y esa es la intención de Pablo precisamente aquí, al hablarnos anteriormente sobre lo que Cristo hizo. Por eso les dice, por tanto, en vista de lo que Cristo hizo, en otras palabras. Así empieza el versículo 12. Por tanto, en vista a lo que Cristo hizo por ustedes. Fíjense cómo Él se humilló, cómo Él murió en la cruz, cómo Él se negó a sí mismo, cómo Él fue obediente. Y Pablo nos llama a mirar un poquito eso, a en realidad tenerlo en cuenta todos los días en la vida de iglesia y afuera también, ¿no es cierto? Entonces, en vista de lo que Cristo hizo, sean obedientes. Esa es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, hermanos. Cuando decidimos obedecer, cuando somos intencionales en obedecer. ¿Se dan cuenta? Cuando somos intencionales en obedecer. Y la verdad, queridos, es que cuando actuamos bien delante de los demás, fíjense, cuando actuamos bien delante de los demás, es una muestra de que estamos creciendo en nuestra reputación. ¿No? Estamos creciendo en nuestra reputación. Pero aquí viene lo mejor, hermanos. Pero cuando actuamos bien, sin que nadie nos esté mirando, es porque estamos creciendo, queridos, en santificación. Eso es. Es ahí. Es ahí, hermanos, donde realmente se te ve. Esto quiere decir, hermanos, que ya no necesitamos a alguien que nos esté mirando externamente como ese policía de tránsito, ¿verdad? Ya no necesitamos. Ahora se trata de esa autoridad interna. Se trata de esa autoridad interna que es la presencia del Espíritu Santo. Esto muestra, hermanos, que estamos creciendo pues en santificación. Estamos creciendo en santificación cuando nos estamos sometiendo a la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. En Efesios 2, si pueden abrir sus Biblias ahí, yo no lo voy a leer todo, pero yo quisiera que nos enfoquemos en una frase. Efesios capítulo 2, del 2 al 3. Y aquí solamente, como les decía, quiero tocar algo muy específico de estos versículos. Muy específico. Dice, en esos versículos dice que hay el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hay el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, pero así, y ese es el versículo, ese es el texto que solamente quería mencionarles. Pero fíjense ustedes y léanlo después todo el contexto.
Dice que hay el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, pero así como hay ese espíritu que opera, dice que opera en los hijos de desobediencia, así también el Espíritu Santo opera en los hijos de obediencia. Opera. El Espíritu Santo actúa poderosamente en los hijos de obediencia. Actúa, hermanos, en los hijos de obediencia. Y aquel que es poderoso para hacer, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Es ahí que el Espíritu Santo actúa. Cuando vivimos, hermanos, ¿saben qué? Intencionales en obedecer al Señor. Somos intencionales en obedecer al Señor. Y aquí entramos al punto 2. Y dice, ocupados en nuestra salvación. Ocupados en nuestra salvación. Y ese es el nombre que le he llamado a esta palabra. Ocupados en nuestra salvación. Entonces, fíjense lo que nos sigue diciendo. Luego nos dice, ¿cómo es que nosotros tenemos que ser obedientes? ¿Cómo es que nosotros tenemos que ser obedientes? Nos da la respuesta, el mismo versículo 12, fíjense. El mismo versículo 12 nos da la respuesta. Y nos dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Esta es la forma en que nosotros tenemos que ser obedientes, ocupándonos, dice, en nuestra salvación. Ocupándonos en nuestra salvación. De esto vamos a hablar. Ocupándonos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo cuando nos dice, ocupaos en vuestra salvación? ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol? ¿Será que nos está diciendo de aquí en adelante, ocúpense por vuestra salvación? ¿Será que nos está diciendo, ocúpense para vuestra salvación? ¿O nos está diciendo, ocúpense de vuestra salvación? No nos está diciendo eso. Él nos dice, ocupaos en vuestra salvación, en vuestra salvación. Nos dice, demuestren que son salvos. Eso es lo que nos dice, demuestre que son salvos, pongan en práctica su salvación, nos dice. Esta palabra, ocupaos, da la idea, hermanos, de trabajar duro hasta llegar al final. ¿Se dan cuenta? Da la idea de trabajar duro hasta llegar al final, hasta llegar a la meta. Hermanos, hasta llegar a ser como Cristo. Es el ejemplo de Cristo, hermanos. Es el ejemplo de Cristo que vimos en los versículos 5 al 11, ¿no es cierto? Entonces, para llegar a esa meta, hermanos, hay un trabajo que tenemos que hacer. Hay que trabajar duro. Nos dice, ocúpense, trabajen duro en su salvación. Fíjense, trabajen duro en su salvación. Trabajen duro en su santificación, nos dice. Trabajen duro en su santificación hasta el final. Trabajen duro. Nos dice, no se queden en medio camino. No se detengan. Perseveremos, hermanos. Perseveremos en nuestra santificación. Perseveremos. Entonces el apóstol Pablo no nos está diciendo que trabajemos para obtener nuestra salvación. No nos está diciendo eso. Más bien nos dice, ya que han sido salvados,
Ya que han sido salvados, ahora es que tienen que esforzarse en su salvación. Es ahora. Tiene que haber un progreso, hermanos, en nuestra salvación. Esto es en nuestra santificación. Eso es. Tiene que haber un progreso en nuestra santificación. Y hermanos, la pregunta es, ¿será que si me ocupo en mi salvación, seré un poco más salvo que el día de ayer? No, hermanos queridos, no. Nosotros ya hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. No por obras, decía Pablo, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Eso está en Efesios capítulo 2. Pero saben, queridos, nosotros hablamos mucho de la gracia que nos ha sido dada para ser salvos, ¿verdad? Hablamos mucho acá, ¿no? Esto está muy bien y lo tenemos que hacer siempre, queridos. Pero hermanos, fíjense, esa gracia nos tiene que enseñar a ocuparnos en nuestra salvación. Nos tiene que enseñar a ocuparnos en nuestra salvación. A no desmayar, hermanos, en esto que tenemos. A no desmayar. Yo creo que también tenemos que hablar siempre que la vida del cristiano tiene que haber un esfuerzo, que en nuestra vida tiene que haber un esfuerzo como cristianos, no para ganar tu salvación. Repetimos esto, y quiero repetirlo para que quede muy claro. No para ganar nuestra salvación, sino para que haya evidencia de que eres salvo. Tal como decía el apóstol Pablo, ocúpense en vuestra salvación, ocúpense en su santificación, decía. Es por eso que hermanos, que nos muestra el ejemplo de Cristo ahí anteriormente, como hemos dicho antes, ¿no? Que es el ser humildes y obediente, tal como nos habla en esos versículos anteriores que ya hemos leído. Y después nos dice, lógicamente, trabajen, esfuérzate, le decía Pablo a Timoteo en la gracia. Esfuérzate en la gracia, les decía, ¿no? Eso está en Timoteo capítulo 2, versículo 1. Esto es, hermanos, en otras palabras, eso de esfuérzate en la gracia, es tomen fuerza en la gracia. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la gracia es una fuente de poder, queridos. La gracia tiene que ser una fuente de poder. Tiene que ser esa fuente de poder. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ya hemos visto el sentir que hubo también en Cristo Jesús. También dice que se acuerden continuamente de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, también ahí en 2 Timoteo 2:8. Les dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate, en otras palabras, de lo que Cristo hizo. Es de esto, hermanos, que tenemos que acordarnos siempre para que trabajemos en nuestra santificación. ¿Se dan cuenta? Mirando lo que Cristo hizo. Viendo lo que Él hizo, cómo se humilló. Cómo se humilló. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al apóstol Pablo, hermanos, le gustaba poner ejemplos o figuras como mostrar cómo es la vida del cristiano. Le encantaba a Pablo poner figuras así. Él siempre hablaba de un labrador de la tierra. Él siempre hablaba de esto, que trabaja mucho la tierra para recibir frutos. Él siempre hablaba de esto. Y también él hablaba de aquel soldado, ¿no es cierto? Es aquel que soporta las pruebas, aquel que sufre penalidades, como le decía Pablo a Timoteo.
también puso este ejemplo. Y también hablaba de un atleta que se esfuerza para recibir el premio. Eso nos habla siempre. Esa es la forma de que Pablo nos ministra con la palabra. Es como si alguien, hermanos, te regalara una mina de oro. Fíjate, eres dueño de esa mina, pero vives en pobreza. Pero vives en pobreza. ¿Por qué? Porque no te ocupas en esa mina, pues. ¿No es cierto? Tienes una mina de oro, pero no te ocupas de ella. No la trabajas. Porque no te has metido, hermanos, debajo de esa tierra a sacar ese oro. Es así. Y es lo mismo. Si no nos ocupamos, hermanos, en esta salvación tan grande, viviremos en una pobreza espiritual. Lamentablemente, toda nuestra vida vamos a vivir en una pobreza espiritual si no nos ocupamos en nuestra salvación. Hermanos, esto, la verdad, es que me llega mucho a mí. Esto es para mí. No sé para ustedes, pero esto es para mí, queridos. Me llega mucho. Y la verdad, hermanos, es que en estos tiempos pensamos que la vida del cristiano es tan fácil. Es tan fácil que no tenemos que hacer nada. Y nos conformamos con lo poco que tenemos. Y vivimos una vida sin esfuerzo. Y yo me incluyo, como les repito otra vez, me incluyo en esto, queridos, me incluyo. Pablo quería ser hallado en Cristo, decía, a fin de conocerle. A estas alturas, hermanos, de la vida de Pablo, decía, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Hermanos, la verdad es que nos hemos acostumbrado a vivir una vida superficial espiritualmente hablando. Esto es, a vivir una vida superficial es todo lo contrario de ocuparnos. Vivir una vida superficial es todo lo contrario de ocuparnos. No queremos meternos, hermanos, a la mina, allí en lo profundo de la tierra, y sacar ese oro. Ese oro no se encuentra, hermanos, en la superficie, la verdad. Lo que se encuentra en la superficie es lo que este mundo te ofrece. Eso es lo que podemos encontrar ahí superficialmente, ¿no es cierto? La superficialidad del mundo le llamamos. Lamentablemente esta superficialidad, hermanos, del mundo, la verdad que ha entrado a la iglesia. Y decimos, no hay que hacer nada, pero nos quedamos ahí. Lamentablemente, nos quedamos ahí, sí. Es cierto, hermanos, no hay que hacer nada para ser salvos, porque somos salvos por gracia, repetimos esto, por medio de la fe. Es cierto, no hay que hacer nada, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero después, viendo lo que Cristo hizo, hermanos, teniendo una salvación tan grande, Pablo nos exhorta a ocuparnos en esta salvación, en nuestra santificación. Nos exhorta a trabajar hasta el final, sin detenernos, nos dice. Eso es, sin detenernos. El Señor Jesús nos decía, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, nos decía. ¿No es cierto? Saben, queridos, no dejemos pasar el tiempo. No dejemos pasar el tiempo. Esto es sobre todo para los jóvenes. No dejemos pasar el tiempo. Porque cuando nos demos cuenta, queridos, los años han pasado. Los años han pasado. Y después nos preguntamos, ¿qué he hecho todos estos años? Y decimos, no he crecido espiritualmente. Decimos, no hay crecimiento en mí espiritualmente. Decimos, me siento vacío. No tengo nada que darle a Dios. No tengo nada que darle a los hermanos.
¿Y por qué es esto, hermanos? Porque no nos hemos ocupado en nuestra salvación. Porque no nos hemos ocupado en nuestra santificación. Hermanos, una vida llena de Dios no viene de la noche a la mañana. No viene de la noche a la mañana. Queridos, no es, hermanos, que te levantes un día en la mañana y digan, miren, ya he crecido espiritualmente. Eso no viene así. No viene así. Pablo decía, ocúpate, trabaja en esto. ¿Quieres crecer espiritualmente? Trabaja en tu santificación. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, Pablo les decía a Timoteo también, les decía, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué es esto? Saben, queridos, Pablo les decía, rechacen esas conversaciones superficiales. Ejercítate para la piedad. ¿Quieres amar las cosas de Dios? ¿Quieres amar las cosas de Dios? Pablo nos dice, ejercítate, trabaja. Si alguien quiere sacar músculos, hermanos, físicos, pues tiene que ir al gimnasio, ¿no es cierto? Hacer ejercicios, es lógico. Pues tienes que estar ahí casi todos los días. Lo mismo, si quieres tener músculos espirituales, hermanos, ejercítate en las cosas de Dios. Ocúpate en tu santificación, nos dice. Ocúpate en eso. Así es. Y aquí entramos a este otro punto, que es el punto 3. Y es siempre ocupados, pero con temor y temblor. Siempre ocupados, pero con temor y temblor. Nos sigue diciendo el versículo 12, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Mientras estamos ocupados, hermanos, en nuestra santificación, lo tenemos que hacer con temor y temblor, nos dice el apóstol Pablo. ¿No? Es que si te ocupas en tu santificación, hermanos, mejor dicho, si no te ocupas en tu santificación, definitivamente, querido, no lo estás haciendo con temor y temblor. Así es. No lo estás haciendo si es que no te ocupas. ¿Y qué quiere decir con temor y temblor? Miren, escuché esto y me gustó mucho, la verdad. En una ocasión, una jovencita estaba con sus amigos y ellos querían que ella haga cosas que ella sabía que estaban mal. Sus amigos les dicen en son de burla, ¿tienes miedo a que tu papá te castigue? ¿Tienes miedo que se entere y te castigue por lo que vas a hacer? No, le contestó la jovencita. No. Le dice, recibir el castigo, pues está muy bien. Si yo hago lo que ustedes me están diciendo. Pero lo que tengo temor, le dice, lo que tengo temor es entristecer el corazón de mi padre. Tremendo, ¿no es cierto? Tremendo. Eso es con temor y temblor. Con temor y temblor no es tener miedo al castigo como tiene un esclavo a su amo. No es eso. Más bien es ocuparme en mi salvación con temor y temblor, es saber que estamos siempre delante de nuestro Dios, que vivimos en su presencia. Es saber que Él es santo, que Él es bueno, que Él es justo, que Él es perfecto. Pero también, queridos, es saber que Él es fuego consumidor. Eso es Hebreos 5:7 nos habla de lo que el Señor Jesús sintió cuando Él estaba en los días de su carne. Nos dice que Él ofrecía ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte.
con gran clamor y lágrimas, nos dice ese pasaje. Dice al que le podía librar de la muerte. Él dice que él le suplicaba. Y nos dice la razón por la que Cristo fue oído por el Padre. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Qué tremendo. Fue oído a causa de su temor reverente. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo te estás ocupando en tu salvación? Hermanos, con temor y temblor es tener en cuenta siempre la gran obra de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, nos dice. Con temor y temblor, hermanos, es tomar en cuenta siempre esta salvación tan grande que tenemos. El que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor es saber que lo que hemos recibido, hermanos, es serio, pues. Es serio. No es ningún juego, hermanos. No estamos jugando. El saber que no estamos jugando, hermanos, realmente esto te lleva a pensar y decir, esto es serio. Con temor y temblor. Esto es serio. Lo que yo he recibido es serio. Es algo tremendo lo que tenemos, querido. Una salvación tan grande. Una salvación tan grande. Hermanos, a nosotros mismos, hermanos, se nos ha dado el Espíritu Santo. Se nos ha dado el Espíritu Santo. Es saber que el Espíritu Santo se entristece, hermanos, cuando nosotros pecamos. Es tremendo esto, queridos. Hermanos, con temor y temblor, es aquel cristiano que llora porque ha pecado. Que llora. Pero inmediatamente se vuelve en arrepentimiento a su Padre. Es aquel cristiano que no se conforma con lo que tiene espiritualmente hasta llegar hasta lo que tiene actualmente. No se conforma, quiere más espiritualmente. Quiere sacar esos músculos espirituales que hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces, no se conforma. Quiere crecer en conocer a Cristo. Con temor y temblor es eso. Es aquel que quiere siempre agradar a su Padre en todo lo que hace. El ocuparse en nuestra salvación, hermano, es tener temor en dañar el corazón de un Padre. Es saber que te ama. ¿No es cierto? Sabes que te ama ese padre y tienes cuidado de no dañar tu corazón como esa jovencita. Y cuando yo pensaba en esto, hermanos, pensaba en la vida de José. Pensaba en la vida de José. Lo que José hizo fue increíble, tremendo. Nos dice que cuando fue tentado por la esposa de Potifar, dice que José le dice a esta mujer en un son de pregunta y le dice, ¿cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues? Y José se encontraba en un lugar perfecto para pecar, queridos. Nadie lo estaba viendo. Pero sin embargo le dice, Dios sí me está mirando. Dios sí me está mirando. Por favor, queridos, nos pondremos de pie. Dios sí nos está mirando. Señor, te damos gracias por esta palabra. Queremos, Señor, vivir en tu presencia siempre, sabiendo que tú estás ahí. Señor, sabiendo que tú nos miras. Señor, pero también queremos ocuparnos en esta salvación tan grande que nos has dado.
Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, y queremos hacerlo con temor y temblor, Señor, obedeciéndote en todo. Danos, Señor, danos esa gracia, Señor. Queremos ser intencionales en obedecerte siempre, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, queridos. La letra dice, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Está aquí. Está aquí. Mora en este lugar. Mora en este lugar. Santo es. Santo es. Santo es. Santo es. Aleluya. Al que vive y reina. Tú estás aquí, Señor. Mira nuestros corazones, Señor. Tu Espíritu, Señor, Se moverá. se moverá, Se moverá. se moverá. Todo lo que hay en ti Todo lo que hay en ti fluirá. fluirá, fluirá. Junto al cielo cantamos hoy con los santos y ancianos en adoración sin cesar día y noche alaban a Dios, le cantaremos por siempre. Santo, santo, santo Dios, poderoso, vencedor. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre en su trono está, reina en gloria. Santo, santo Dios. Santo Señor. Nos llama con amor. Cerca está. Cerca está, Cerca está. cerca Tu está. voluntad en mí. Tu voluntad en mí. Cumplirás. Cumplirás. Junto al cielo cantamos hoy con los santos y ancianos en adoración sin cesar día y noche alaban a Dios, le cantaremos por siempre. Santo, santo, santo Dios, poderoso, vencedor. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre en su trono está, reina en gloria. Santo, santo Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes que ofrecen primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya, perfecto para siempre, Señor.
rasgó. El velo rasgó. La puerta abrió. La puerta. Hoy puedo ver Hoy puedo ver su gloria. su gloria. Y me postro Me postro ante el trono. del trono de Dios. El velo rasgó, la puerta abrió, hoy puedo ver su gloria. Me postro ante el trono de Aleluya. El velo rasgó, la puerta abrió, hoy puedo ver su gloria. Me postro ante el trono de Dios. Santo, 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 santo Dios. Poderoso. Poderoso, vencedor. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? Omnipotente en su trono está, reina en gloria. Santo, santo Dios. Capela, santo. Santo, santo Dios. Poderoso. Poderoso, vencedor. Sí, Señor. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? Omnipotente en su trono está, reina en gloria. ¿Quién fue? ¿Quién es? Omnipotente en su trono está, reina en gloria. ¿Quién fue? ¿Quién es? Omnipotente en su trono está, reina en gloria. Santo, santo Al que vive y reina, al Señor de señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, al Cordero de Dios, aquel sacerdote, el sumo sacerdote que nos convenía. A Él es la alabanza, a Él es la adoración. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.